Un grillo en tu almohada. Lecturas compartidas. Cuatro labios leen mejor que dos. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente ni por qué, en realidad siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizás sea una forma de defensa de la especie humana. La frase "todo tiempo pasado fue mejor" no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que felizmente la gente las echa en el olvido. Desde luego, semejante frase no tiene validez universal. Yo, por ejemplo, me caracterizo por recordar preferentemente los hechos malos, y así casi podría decir que todo tiempo pasado fue peor, si no fuera porque el presente me parece tan horrible como el pasado. Recuerdo tantas calamidades, tantos rostros cínicos y crueles, tantas malas acciones, que la memoria es para mí como la temerosa luz que alumbra un sórdido museo de la vergüenza. ¿Cuántas veces ha quedado aplastado durante horas en un rincón oscuro del taller después de leer una noticia en la sección policial? Pero la verdad es que uno siempre lo más vergonzoso de la raza humana aparece allí. Hasta cierto punto los criminales son gente más limpia, más inofensiva. Esta afirmación no la hago yo por yo mismo, porque yo mismo haya matado a un ser humano. Es una honesta y profunda convicción. ¿Un individuo es pernicioso? Pues se lo quita y se acabó. Eso es lo que yo llamo una buena acción. Piensen cuánto peor es para la sociedad que ese individuo siga destilando su veneno y que, en vez de eliminarlo, se quiera contrarrestar su acción recurriendo a anónimos, maledicencia y otras bajezas semejantes. En lo que a mí se refiere, debo confesar que ahora lamento no haber aprovechado mejor el tiempo de mi libertad, liquidando a 6 o 7 tipos que conozco. Que el mundo es horrible es una verdad que no necesita demostración. Bastaría un hecho para probarlo. En todo caso, en un campo de concentración, un ex pianista se quejó de hambre y entonces lo obligaron a comerse una rata, pero viva. No es de eso, sin embargo, de lo que quiero hablar ahora. Yo diré más adelante, si hay ocasión, algo más sobre este asunto de la rata. Está Fernanda Petersen hoy en Lecturas Compartidas. Gracias por venir, buenas tardes. No, muchas gracias a vos. ¿Qué leímos? Leímos El túnel de Ernesto Sábato. ¿Por qué lo elegiste? Es una novela que primero me impactó en la adolescencia, gracias a una profesora en el colegio. Ajá. Que siempre nos hacía pensar y repensar lo que leíamos, desde quién era el autor, la autora, el contexto social, en qué momento se había escrito. Y es uno de esos libros que siempre tengo a mano como para releer y remirar después de más de 30 y pico de años de haberlo leído por primera vez. Uh-huh. ¿Cuánto crees que la literatura, cuando hay obras que impactan así, a uno le van como forjando la propia subjetividad para, como construyendo prismas a través de los cuales va a mirar la vida? Por ejemplo, en tu actividad profesional, digamos, como que va, no sé, uno leí yo a Kafka en algún momento y yo a partir de ahí mi vínculo con las cucarachas ha sido otro, por ejemplo. ¿Crees que la literatura influye en esa construcción de subjetividad de cada quien? Sí, creo que influye y mucho. En mi caso siempre me pasa esto de diferenciar muy a contramano, digamos, de la mayoría, que tal vez en una adolescencia se presume que tenés identificación con textos de otras características. Yo era una perfecta joven de Acción Católica de colegio religioso, sí, y mis lecturas de este tipo de cosas,
dentro de este mismo colegio era como que iban poniéndome en contexto de algunas cuestiones que yo en ese momento ni siquiera podía analizar. Esto de las memorias o las construcciones colectivas, para mí no me hacía ni siquiera ruido. Y creo que fueron estas cuestiones de leer y de ir releyendo también lo que fue generando muchas preguntas, y ante esas preguntas, digamos, esto que vos decías de las subjetividades y de empezar a reconstruirse una misma. Uh-huh. Estaba pensando a partir del texto que trajiste, de ese fragmento que leímos, en la idea de monstruo, ¿no? Y en quién define, y que uno mismo puede pasar a través de distintas perspectivas, puntos de vista que va atravesando en la vida, en su formación, quién define aquello que es monstruoso. Sí, quién define y quién lo ve, y digamos esa mirada que tiene la otra persona sobre esto. Digo, este libro en la primera vez que yo lo leí, nunca me fue posible verlo como una historia de amor en la cual el personaje se veía obligado a actuar de determinada manera por otra persona. Pero también veía cuestiones, digo, de esto que construimos desde el afuera y lo que tiene que ver con estos monstruos que inventamos, que creamos y que sostenemos, y el por qué, digo, desde lo que te decía recién, esta cuestión en una adolescencia muy marcada por la fe cristiana, sí. Bueno, lo malo, digo, todo lo que tiene que ver con lo étnico, con la clase, con un montón de situaciones que hoy, obviamente que estoy parada en otro lugar, pero que los vamos creando y sosteniendo, y hay un sistema que, digo, fomenta y alimenta este tipo de situaciones, que nos hace pensar que, bueno, en este caso el personaje no era tan malo porque era un artista, porque era un pintor, porque, digo, era creativo, y bueno, y tal vez esta mujer no había correspondido de una manera plena a sus expectativas, y tal vez esta misma historia, releyéndola en algún otro libro, digamos, encuadrado en otra clase social, se veía totalmente distinto. Y esas son, creo que, las cosas que vamos construyendo en el cotidiano, y bueno, replicando después en nuestras decisiones, profesiones y decisiones. Uh-huh. Recién dices, estoy parada en otro lugar. ¿Dónde estás parada hoy? Si tenés que verte a aquella Fernanda y a la actual. Preguntado hoy al 31 de mayo de 2023, porque mañana quién sabe. A ver, creo que en la vereda siempre con defendiendo lo que creo, lo que pienso y lo que me parece que es la mejor mirada de la vida. Pero todo eso que creía en ese momento me fundamenta y me ayuda hoy a ser muy distinta en algunas cosas, en estar en una mirada mucho más amplia y más... aunque creía que era racional en ese momento, creo que hoy es mucho más racional y sustentada en cuestiones que la misma realidad me las va dando, y esto de empezar a crecer en las construcciones colectivas, en esto de... respetar y poder incorporar aquello que me es distinto y ajeno, y poder ponerme en algunas cosas en la otra persona, digo, por qué hace o dice o sostiene aquella cosa o aquella decisión o esta postura cuando me es totalmente ajeno, digo, reconocer también. Yo en ese momento me parecía que, esto de, bueno, yo me esfuerzo para esto. La famosa meritocracia hoy, lo vivo como un privilegio, muchas cosas, no desde la culpa y desde decir, bueno... De reconocimiento. Pero de decir, bueno, yo estoy parada en este lugar y esto me permite tener esta mirada de la vida, de la realidad, que muchísimas tantas personas no tienen y que otras tendrán otros privilegios o ninguno, y aceptar que hay gente, estas cuestiones de saber dónde estoy parada realmente, y que hay muchos tantos y tantas que sostienen donde yo estoy parada desde su no lugar a veces. Hablando o retomando esta idea de cómo la cultura, los poderes, los relatos van construyendo cosas que repetimos y que creemos. Y cuando uno va contrastando con una mirada crítica, por ejemplo, uno ingresa a una oficina del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo, no importa, o legislativo, para no ir sobre uno en particular. ¿Y qué se espera allí? Aquello que había sido construido en el relato
personas que hablan desde la objetividad, formadas, cuyos intereses están ligados a la independencia de poderes y están velando por el bienestar de su ciudadanía. Y de golpe, a mí me ha pasado, para ponerlo en esto que es una conversación más que una entrevista, en primera persona, en las primeras entrevistas a algunos jueces, por ejemplo, de encontrarme con una sorpresa abrupta, de decir, este tipo no puede ser funcionario judicial. Voy a poner a alguien que no sé si está ya, creo que Álvarez Canales, por ejemplo. Sí. Una vez me tocó entrevistarlo a mis 20, yo no podía creer. Eso que ocurría allí no tenía nada que ver con el relato republicano, bueno, pero uno va como abriendo los ojitos y pensando y actuando críticamente. ¿Crees que hay, donde uno pone la mirada, cosas por descubrir de cómo funciona realmente realmente no porque uno tenga la verdad para decir funciona así, pero sino ese contrarrelato de lo que nos contaron y que muchas veces uno repite y que sin crítica no logra verlo? Sí, totalmente. Creo que, como decías vos, cualquier institución, pero en particular la que más cercana tengo en lo cotidiano, que es la justicia, tiene esta cuestión de el doble relato, la doble moral, el sostener estas cuestiones abstractas de idea de familia, república, nación. Claro. Lo sostenemos trabajando, el horario. Digo, y volvemos a esto. Yo muchísimas veces, lo que vos, el mismo juez que vos nombrabas, Álvarez Canales, a mí me tocó ser una de las que hacía cola en la época del famoso corralito, llevando presentaciones de amparos del estudio en el que trabajaba, y que él llegara a las 8:30 de la mañana y maltratara a la gente, digamos, que estaba esperando para dejar su reclamo porque los bancos... y vos veías eso y decías, es la persona que va a decidir a futuro y que está poniendo en un lugar de total desigualdad y de maltrato y de violencia, pero estas cuestiones, digo, que ni siquiera, yo muchas veces me enojaba diciendo, bueno, a ver, ¿por qué no pueden llegar a tiempo a una audiencia? Sin ni siquiera tener en contexto que o no tenía plata para tomar un micro la persona, un colectivo, la persona que tenía que llegar, que esa noche había dormido en un lugar donde no tenía calefacción y cuando el sol le empezó a dar se quedó dormida. Y estas cosas, cuando una las empieza a tomar conciencia, de hacerse cargo, obviamente que la vida es un lugar un poco más cruel, un poco más injusta y no te quedan muchas opciones, o te haces cargo de eso o seguís siendo parte, como digo yo, siempre de esta gran familia que es la judicial en este caso, y que cuando sacás el personaje a veces dentro de una audiencia y vos sabés quién es o cómo piensa o qué mirada tiene sobre determinadas cuestiones, a mí siempre me hacía mucho ruido de la justicia y me lo sigue haciendo cada vez más, ¿no? Esto de, la condena en el sistema penal como una victoria. Y a mí siempre me digo, el abolicionismo como alternativa, hoy por hoy no tenemos muchas respuestas desde ninguna parte del sistema, pero no creo que gane nadie con una persona presa. Me parece más como una foto del fracaso que tenemos como sociedad. Tengo que preguntarte por qué, porque es tu actividad, pero por ahí, desde que no está en actividad, ¿por qué no sería una victoria? A ver, digo, si llegamos a una situación de una sanción como la privación de libertad de una persona, me parece que en algo fallamos y que obviamente considero que hoy es la única alternativa que tenemos de decir, bueno, esto está mal, se rompe una ley, tiene que estar ahí con pero esta cuestión de levantar los muros, un autor que siempre leíamos en Derecho que decía, levantamos muros y ponemos gente detrás de esos muros que no queremos ver o situaciones que no queremos ver, y a esa gente las rejas también le cambian la realidad. Y como que, bueno, vamos haciendo como un depósito y no lo digo... De lo que significa la falla de la sociedad. Exacto, claro. Y que no hacemos demasiadas cosas tampoco, ni para modificarlo, claro. Con la responsabilidad obviamente que tiene la sociedad, pero básicamente de quien ejerce y detenta los poderes. Pero esta cuestión que, lo que se considera bien, entre comillas, o bueno, correcto, dentro de las instituciones, que cuando las empezás a repensar y decís, bueno, ¿cuál es el objetivo que seguimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos construir o conseguir o lograr? Y es como que sentís que es frustrante en algún punto porque se va a contramano. Estamos compartiendo lecturas con Fernanda Petersen.
Aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente ni por qué, en realidad siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizás sea una forma de defensa de la especie humana. La frase todo tiempo pasado fue mejor no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que felizmente la gente las echa en el olvido. Desde luego, semejante frase no tiene validez universal. Yo, por ejemplo, me caracterizo por recordar preferentemente los hechos malos, y así cada podría decir que todo tiempo pasado fue peor, si no fuera porque el presente me parece tan horrible como el pasado. Recuerdo tantas calamidades, tantos rostros cínicos y crueles, tantas malas acciones que la memoria es para mí como la temerosa luz que alumbra un sórdido museo de la vergüenza. Estamos compartiendo lecturas con Fernanda Petersen. ¿Podemos recordar qué estamos leyendo? El túnel de Ernesto Sábato. Bueno, todo tiempo pasado fue mejor, todo tiempo pasado fue peor, un poco y un poco. Creo que un poco y un poco, y en aprender, digo, y en disfrutar. Creo que lo importante es que en cada tiempo podamos disfrutar lo que nos toca, sin quedarnos en este lugar de nostalgia, de bueno, fue en algunas cosas obviamente que lo siento mejor, pero tal vez por una cuestión de la época en la que viví en esos momentos. Pero creo que todos los momentos y todas las situaciones tienen algo para aportar. Hay algo ahí el tema de la desigualdad, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿se puede vivir más? Sí, pero quienes tienen las condiciones, cuando uno empieza a mirar más allá de su ciudad, que está complicada, igual Bahía, la desigualdad muy complicada, pero mira el mundo y, bueno, son 2/3 los que están ahí siempre empatando el partido o perdiendo directamente. Entonces, claro, toda mirada tiene su enfoque clasista, sexista. Quiero decir con esto, cuando vos abordás un problema, cuando alguien viene y te trae alguna causa, tenés que ponerte distintas lentes para observarlo, es decir, estos enfoques que no son solo, bueno, voy y miro qué dice la ley, sino el prisma, algunos de los que hemos mencionado, social, de género, etcétera. Sí, creo que eso es fundamental, no solamente para poder aportar las mejores herramientas desde lo legal, sino también en una manera de comunicación con la gente. O sea, si hay algo que tenemos desde nuestra profesión es esto de hablar de una manera totalmente distinta, que genera distancia, y esto de, bueno, yo hablo así, y empezar también a reconocer que en cada situación, en cada problema hay un montón de situaciones que si no las entendemos, claramente no estamos pudiendo aportar absolutamente nada, y que, como vos decías, cada vez son más, sobre todo las desigualdades en lo económico, en lo social, en lo cultural, que generan que la gente tenga menos acceso a un sistema de justicia que de por sí no es igualitario, obvio. Claro, claro. Y hay, me imagino, otra barrera que son, en general, los medios de comunicación. Por supuesto, hay excepciones, hay aprendizajes, a veces uno quiere creer. No sé si tanto como se necesitaría o tan rápido, pero yo encuentro muchas veces que a la hora de que una situación judicial X, donde hay un sector de poder y otro sector que no lo tiene y que están ahí en pugna, podés aparecer vos, o puede aparecer otro abogado o abogada, o la persona en cuestión. Y el rol del periodismo muchas veces complica más que ayuda, porque confunde, porque desinforma, porque da por supuesto cosas que, bueno, en esta causa se está juzgando tal cosa, y por ahí no se está juzgando tal cosa, no leyeron la causa. Hay también ahí, más allá de la reproducción del sentido común diario, de las cosas que uno podría ver de manera crítica, un problema de formación o de formación profesional, en la idea de que quien está en el micrófono sabe todo y pregunta desde un lugar que creo, y te pregunto, a veces complica, ¿no? Sí, creo que también, más allá de esto que vos decís, de la falta a veces de interiorizarse en un tema, creo que responde a intereses muchas veces, o en determinadas causas, que esto, a ver, la gente quiere escuchar tal cosa. La gente, digo, considera o le ha dado un lugar a los medios de comunicación, y en esto que hablábamos recién de dejar de tener un lugar crítico, bueno, se presentó esta noticia, se dice esto, se aportó aquello, bueno,
¿cuál es mi mirada? Hay algunas cuestiones que te deberían hacer ruido más allá de lo que diga yo como la abogada o vos como el comunicador. Pero creo que también tiene que ver con esto de ser parte dentro de, mayoritariamente, de un sistema que plantea estas cuestiones y siguen en algunos temas o en muchos planteándose con estas ambigüedades y con estas situaciones de ni siquiera, a ver, no me preocupa la subjetividad en un medio de comunicación porque claro, eso sí. pues, aparte me parece perfecto, lo que digo es esta cuestión de venderlo como una objetividad absoluta y que no, nosotros en nombre de la noticia damos tal cosa, y cuando vos tenés la posibilidad de tener acceso a esa noticia desde la realidad misma, decís, bueno, esto no es así, pero a nadie le genera decir, no me cierra, no me parece que esto venga por este lado. Creo que tiene también que ver con esta cuestión del lugar que nos damos y que ocupamos, y de decir, bueno, esto es así, y tal vez sea más cómodo escuchar o repetir lo que se da como una verdad absoluta. El pensamiento o el mensaje crítico a veces tiene el riesgo de caer en cierto desaliento, que es, bueno, el poder es inmenso, las personas que quieren pelear terminan sancionadas por algún hecho. Entonces me gustaría preguntarte o dejarte abierta el tema, abierto el tema al revés, de cosas que has seguramente padecido, te has enojado, has peleado, pero hay lugares, momentos en los que encontrás, no sé, en la propia fuerza, vitalidad de muchas personas que luchan, de la posibilidad de organización. Hablabas de lo colectivo hace un rato, mismo, no sé, dentro del Estado, cosas que te generen esa llama de la idea de, bueno, pero vamos por acá porque es posible encontrar caminos que nos permitan mayor grado de justicia, o no, no sé. Sí, la realidad es que yo mayoritariamente lo que digo es que en esto de la búsqueda de justicia no voy a ir nunca a tribunales, lamentablemente. Sí aprendí a encontrar estas, digamos, como estas pequeñas llamitas que dicen, bueno, es por acá, vamos a continuar, en las agrupaciones, en la calle, en lo colectivo, y en decir, es esto lo que yo entiendo como justicia y como reparación de la situación que sea. Reconozco que hay una institución y que funciona con determinadas características, que es muy lento la posibilidad de que esto cambie, que hay algunos cambios y que se van dando cosas, y que tal vez, y que eso es lo que hace que decís, bueno, podemos seguir. Que mayoritariamente, y lo que vos decías, cuando hay una postura crítica y cuando se lucha o exige el cumplimiento de determinadas situaciones, sos siempre quien lleva la mala noticia, esto no funciona, falta aquello, se prioriza tal cosa sobre otra, y es ahí donde de vuelta vuelve la calle y lo colectivo. Por último, porque se nos acaba el tiempo y hay otro programa, y agradeciendo tu disponibilidad para venir a conversar, para elegir y compartir un texto, hemos dicho aquí que el último periodo del movimiento feminista fue sin duda de lo más político que hubo, en el sentido de que atravesó en algunos años, no solo por la ley, sino por cómo se veía en la calle, en las casas, la discusión política en el sentido de la comunidad. Todo el país estaba atravesado de distintas clases sociales de alguna u otra forma por esa discusión. Hoy es otro momento, como cualquier movimiento político de conciencia, hay pasos adelante, atrás, pero tal vez hay algunos sanitos como para mirar en perspectiva lo siguiente. ¿Qué crees que aportó ese momento de mayor, en el ámbito que vos quieras señalarlo, tanto en términos de las subjetividades y de la cuestión, no sé, objetiva del día a día, en la vida material, digamos? Yo creo que, a ver, la lucha de tantos años, y como decías vos, en este momento, bueno, en ese momento en particular, que fue tan fuerte a través de la ley de la legalización del aborto, obligó y dejó expuestos dentro de lo que es la justicia a mucha gente que se negaba a tener esta mirada frente a la realidad que tenemos todos los días. Creo que no le quedó mucho margen al Estado que decir, bueno, a ver, esta situación está, creo que
el mismo poder político en ese momento abrió una discusión sin saber lo que venía por detrás y no fue incontrolable en el sentido de que cuando hay una cuestión popular, ciudadana, de discusión y de años de militancia, es inevitable que se dé, y creo que también nos permitió esto que vos decías, bueno, de que sea un tema de conversación en lo cotidiano, y desde salir, muchas veces cuando vos planteabas en cualquier lugar, no, soy militante feminista, era como... lo sigue siendo, no voy a decir que ahora ay, qué suerte, llegó la feminista a la cena familiar, pero la realidad es que creo que nos permitió posicionarnos y también poner en palabras esto de, a ver, esta lucha obviamente que es histórica, que tiene que ver con la conquista de muchísimos derechos y que pudimos empezar como a decir, bueno, si vos haces tal cosa o pudiste tal otra o pudimos en conjunto tales o cuales cosas, fue por las que nos precedieron, y ver diferentes actores políticos o de la cultura o personas que veíamos en lo cotidiano, decir, bueno, a mí me pasó tal cosa, yo tengo esta lucha, digo, fue como un empoderamiento desde lo social también que nos permitió poder abrazar causas que tal vez antes no eran tan colectivas como ahora sí lo son. Gracias por venir. No, por favor, a ustedes. Fernanda Petersen pasó por Lecturas Compartidas.